El año era 1989. La Unión Soviética, la superpotencia más temida del planeta, la nación que había puesto al primer hombre en el espacio, que había apuntado miles de ojivas nucleares hacia Occidente, que había construido el ejército más grande de la historia, estaba en quiebra. No en quiebra de la manera en que los gobiernos a veces dicen estarlo, en quiebra de verdad. En quiebra de la manera que significa que no puedes pagar tus facturas. En quiebra de la manera que significa que tu moneda vale menos que el papel en que está impresa. En quiebra de la manera que significa que estás a punto de entregar toda tu flota naval, 17 submarinos, un crucero, una fragata y un destructor, a una empresa de refrescos de Carolina del Norte, a Pepsi. Que eso se asiente por un momento. La segunda nación más poderosa del mundo, armada con suficiente poder de fuego para terminar con la civilización 3 veces, estaba a punto de entregar sus buques de guerra a una corporación cuyo producto principal era agua azucarada con gas. Y la parte más extraña no era el intercambio en sí. Era que no se trataba de un acto desesperado de último minuto. Era la continuación de un acuerdo que había funcionado en silencio durante más de 2 décadas. Un acuerdo tan bizarro, tan sin precedentes en la historia del comercio internacional, que cuando los analistas de la CIA se enteraron, algunos pensaron que era una broma. No era una broma. Era el punto final lógico de uno de los arreglos comerciales más surrealistas de la historia de la Guerra Fría. Una historia que no comienza con buques de guerra ni salas de juntas, sino con un solo vaso de Pepsi, entregado al hombre más poderoso de la Unión Soviética en un momento en que el mundo entero estaba mirando. Pero esto es lo que nadie cuenta sobre ese momento. El hombre que le entregó esa Pepsi a Nikita Khrushchev había pasado años ingeniando exactamente esa oportunidad. Y lo que obtuvo a cambio cambiaría para siempre el equilibrio global del comercio. Antes de llegar a los buques de guerra, hay que entender algo. La Unión Soviética no se despertó un día y decidió cambiar hardware militar por refresco. Había una lógica en ello. Una lógica retorcida de Guerra Fría que tenía perfecto sentido dentro del sistema que la creó. Y para entender esa lógica, hay que entender a un solo hombre. Donald Kendall, un vendedor de Pepsi con las ambiciones de un diplomático y los instintos de un espía. Donald Kendall no nació en el poder. Nació en 1921 en Sequim, Washington, un pueblo tan irrelevante que la mayoría de los estadounidenses no lo encontraría en un mapa. Dejó la universidad temprano, se unió a la Marina durante la Segunda Guerra Mundial y después tomó un trabajo vendiendo jarabe para Pepsi Cola. Pero Kendall no pensaba como un vendedor de jarabe, pensaba como un conquistador. A mediados de los años 50, había ascendido hasta convertirse en uno de los principales ejecutivos de Pepsi. Era encantador, implacable y poseía una cualidad rara en el mundo corporativo. Genuinamente, creía que los negocios podían hacer lo que la diplomacia no podía. Creía que una botella de Pepsi, puesta en las manos correctas en el momento correcto, podía abrir puertas que los ejércitos no podían derribar. En 1957, Kendall asistió a una feria comercial en Zagreb, Yugoslavia, uno de los pocos países comunistas que había entreabierto sus puertas al comercio occidental. Instaló un stand de Pepsi, repartió muestras y observó algo extraordinario. A la gente no solo le encantaba el sabor, les encantaba lo que representaba. En una sociedad donde los productos occidentales estaban prohibidos y profundamente deseados, una Pepsi no era solo una bebida, era una declaración. Kendall archivó esa observación. Y 2 años después, en la Exposición Nacional Americana en Moscú, en 1959, estaba listo para actuar. La Exposición Nacional Americana en Moscú fue uno de los eventos más extraños de la Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética habían acordado dejarse lucir mutuamente.
y en medio de una cocina americana modelo en el Parque Sokolniki, dos de los hombres más poderosos del mundo estaban a punto de tener una discusión sobre lavadoras, una discusión que accidentalmente cambiaría la historia del capitalismo global. Era el 24 de julio de 1959. Richard Nixon, entonces vicepresidente de Estados Unidos, recorría la exposición junto al premier soviético Nikita Khrushchev. La exposición mostraba la abundancia del capitalismo americano. Televisores en color, electrodomésticos modernos, una casa americana completa. El mensaje era inconfundible. Así es como se ve la libertad. Khrushchev estaba decidido a no parecer impresionado. A medida que los dos hombres avanzaban, cayeron en un debate acalorado sobre niveles de vida, ideología y qué sistema era verdaderamente superior. El intercambio, captado por cámaras y transmitido al mundo, se conoció como el debate de la cocina, uno de los momentos definitorios del teatro de la Guerra Fría, y Donald Kendall, desde las líneas laterales, vio su apertura. Había hablado con Nixon antes de la visita. Le había pedido un favor. Cuando tengas la oportunidad, asegúrate de que Khrushchev reciba una Pepsi. Nixon, amigo de Kendall y conocedor del valor del simbolismo, aceptó. Y así, en medio de la confrontación ideológica más observada de la década, Nikita Khrushchev, secretario general del Partido Comunista, líder supremo de una nación que rechazaba oficialmente todo lo que el capitalismo americano representaba, recibió una taza de Pepsi-Cola, la bebió, pidió otra. Las cámaras lo captaron todo. La fotografía apareció en periódicos de todo el mundo. El premier soviético, con su traje oscuro y su cara campesina, sosteniendo una pequeña taza de Pepsi. Era, desde la perspectiva de Kendall, la imagen publicitaria más poderosa en la historia de los productos de consumo. El comunista más poderoso del mundo, bebiendo capitalismo, sin aspavientos, sin ideología, con la naturalidad de alguien que simplemente encuentra algo bueno y lo disfruta. En un solo instante, Kendall había logrado algo que ninguna campaña de publicidad podría haber comprado. La demostración de que el deseo humano no reconoce fronteras ideológicas. Pero lo que nadie entendió entonces era que esto no era solo un truco publicitario. Era el primer movimiento en una negociación que duraría 30 años. El momento de la Pepsi de Khrushchev acaparó titulares. Pero los titulares se desvanecen. Lo que no se desvaneció fue el problema que creó para las ambiciones de Pepsi. El rublo no era una moneda convertible. No podía cambiarse por dólares. No podía usarse fuera del bloque soviético. Si Pepsi quería vender en la URSS, tendría que inventar una forma completamente diferente de cobrar. Y la solución a la que llegaron era tan extraña que se lee menos como un acuerdo comercial y más como ciencia ficción económica. El sistema económico soviético fue construido sobre la planificación central. El Estado decidía qué se produciría, cuánto, a dónde iría y cuánto costaría. Los precios no los determinaba el mercado. Los determinaban burócratas en Moscú según los requisitos ideológicos del Estado socialista. El resultado era una economía casi completamente desconectada del mercado global. El rublo tenía un tipo de cambio oficial que no guardaba ninguna relación con su poder adquisitivo real. En papel, un rublo valía más que un dólar. En realidad, el rublo no valía casi nada fuera de la Unión Soviética. Para las empresas occidentales, esto creaba un problema casi insuperable. Podías vender en la URSS, cobrar rublos, pero no podías llevártelos. No podías cambiarlos. No podías usarlos en ningún lugar fuera del bloque soviético. La solución que surgió fue el comercio compensatorio, trueque en su forma más extrema. Los soviéticos pagarían en bienes, madera, metales, químicos, productos manufacturados, que las empresas occidentales venderían en el mercado global para recuperar sus costos. Era engorroso e ineficiente, pero funcionaba. Y para Pepsi, abrió una puerta
que ninguna otra marca occidental había logrado cruzar. En 1972, después de más de una década de negociaciones iniciadas con esa fotografía de Jrushchov, PepsiCo y la Unión Soviética firmaron un acuerdo histórico. Pepsi se convertiría en el primer producto de consumo occidental en venderse oficialmente en la URSS. A cambio, PepsiCo cobraría en algo que los soviéticos tenían en abundancia: vodka Stolitnaya. PepsiCo, una empresa de refresco, estaba ahora en el negocio del vodka. Tenían los derechos exclusivos para importar y distribuir Stolitnaya en Estados Unidos. Eran, en efecto, los guardianes del vodka del mundo occidental. El arreglo del vodka funcionó brillantemente durante años, hasta que la Unión Soviética hizo algo que amenazó con destruirlo todo. Y lo que hicieron no tenía nada que ver con Pepsi ni con vodka. Tenía que ver con un pequeño país montañoso llamado Afganistán. El 24 de diciembre de 1979, tropas soviéticas cruzaron la frontera hacia Afganistán. La invasión, lanzada para apuntalar a un gobierno comunista fallido en Kabul, fue una de las decisiones militares más consecuentes de la Guerra Fría. Se prolongaría casi una década y costaría más de 15.000 vidas soviéticas. Pero en el corto plazo, su impacto en el acuerdo Pepsi fue devastador. El presidente Jimmy Carter anunció sanciones económicas punitivas. Las empresas americanas tenían prohibido firmar nuevos contratos con entidades soviéticas. El mensaje era claro: hacer negocios con la URSS era políticamente insostenible. Para PepsiCo fue una crisis. Había plantas embotelladoras en 14 ciudades soviéticas. Millones de consumidores bebían Pepsi. El acuerdo del vodka generaba ingresos significativos. Desmantelar todo eso destruiría años de trabajo minucioso. Donald Kendall entró en acción. Llamó a favores políticos. Presionó a la administración Carter. Argumentó que el comercio no era apaciguamiento, era compromiso. Que un consumidor soviético que había aprendido a amar la Pepsi estaba, de alguna manera, pequeña pero real, más conectado con el mundo occidental. Las sanciones no fueron tan absolutas como parecían. Cuando Ronald Reagan asumió en 1981, los vientos políticos cambiaron lo suficiente para mantener el acuerdo vivo. Y a mediados de los años 80, cuando Gorbachov llegó al poder con su glasnost y perestroika, PepsiCo se posicionaba para la siguiente fase de lo que se había convertido en una de las relaciones comerciales más extrañas de la historia. Pero aquí es donde la historia toma su giro verdaderamente extraordinario. A finales de los años 80, el arreglo del vodka ya no funcionaba. El mercado de Stolitnaya en Occidente estaba saturado. PepsiCo quería expandir dramáticamente sus operaciones y necesitaba un nuevo acuerdo. Lo que los soviéticos ofrecieron fue tan bizarro, tan completamente fuera del ámbito de la negociación comercial normal, que los ejecutivos de PepsiCo, que escucharon la propuesta, asumieron inicialmente que habían entendido mal. El año era 1989. La Unión Soviética estaba en sus últimos estertores. Las reformas de Gorbachov habían aflojado el sistema lo suficiente como para hacer visibles sus contradicciones fundamentales. La economía se deterioraba. El rublo caía en picado. Y PepsiCo negociaba la expansión de su acuerdo soviético. Los soviéticos querían más Pepsi. Querían expandir las plantas de 14 a 26. Querían asegurar el acuerdo por otra década. Y seguían con el mismo problema fundamental. No tenían casi nada de valor convertible para ofrecer. Entonces, los negociadores soviéticos hicieron su oferta. Buques de guerra. Específicamente, 17 submarinos, un crucero, una fragata y un destructor. PepsiCo tomaría posesión de la flota, la vendería como chatarra en el mercado internacional y aplicaría los ingresos al costo de expandir la operación de Pepsi. Además, los soviéticos otorgarían a PepsiCo derechos para vender barcos y petroleros soviéticos en mercados occidentales
como flujo de ingresos continuo. El valor total fue estimado en $3.000 millones. Donald Kendall bromeó que PepsiCo se había convertido, temporalmente, en la sexta potencia naval más grande del mundo. Era una broma. Pero era, técnicamente, verdad. Cuando el acuerdo se hizo público, causó sensación. La imagen era irresistible. Una empresa de refrescos dueña de una flota naval. Pero debajo del absurdo había una historia de importancia histórica genuina. Lo que el acuerdo Pepsi por buques realmente representaba no era la excentricidad de una superpotencia moribunda. Era el punto final lógico de todo el sistema económico soviético. Un sistema tan desconectado de las realidades globales que, en su mayor crisis, literalmente no tenía nada que ofrecer al mundo excepto su hardware militar. Los buques fueron vendidos como chatarra. El dinero volvió a la expansión de Pepsi. Dentro de 2 años, la Unión Soviética ya no existía. Y PepsiCo, que había pasado 30 años navegando las imposibles contradicciones del comercio soviético, se encontró con un problema que nunca había anticipado. El competidor que el Imperio Soviético nunca había permitido dentro de sus fronteras había llegado, con bolsillos más profundos, con mejor marketing, con un ardiente deseo de compensar el tiempo perdido. Ese competidor, por supuesto, era Coca-Cola. Durante 30 años, Pepsi había disfrutado de algo casi sin precedentes. Un monopolio en un mercado de 300 millones de personas, sin Coca-Cola, sin competencia. Solo Pepsi, la elección predeterminada de toda una civilización. Cuando la Unión Soviética colapsó en diciembre de 1991, PepsiCo tenía una ventaja de 3 décadas sobre cualquier competidor del mundo. La desperdició casi de inmediato. El problema era estructural. Las operaciones de PepsiCo habían sido construidas en torno al sistema comunista. Asociaciones estatales, trueque, distribución centralizada. Cuando ese sistema se disolvió, toda la infraestructura de Pepsi se disolvió con él. Coca-Cola llegó fresca, sin legados problemáticos. Podía construir desde cero con principios comerciales modernos y todos los recursos de la marca más valiosa del mundo. En pocos meses, firmaba acuerdos de embotellado en toda Rusia, construía plantas nuevas, entrenaba distribuidores. Hacía en 2 años lo que Pepsi había tardado 30 en intentar, y lo hacía mejor. A mediados de los años 90, Coca-Cola había alcanzado la paridad con Pepsi en Rusia. A finales de la década, la brecha era un abismo. La ventaja de 30 años había sido superada por el capital, el marketing y la capacidad de Coca-Cola para operar en un mercado libre. El problema de fondo era que Pepsi había operado durante 3 décadas sin presión competitiva. No había necesitado innovar ni construir lealtad real. Los consumidores soviéticos bebían Pepsi porque era lo que había. Cuando llegó la elección, eligieron diferente. Y aquí está la pregunta que los historiadores debaten desde entonces. ¿Perdió Pepsi Rusia por Coca-Cola o perdió por algo más profundo? ¿Una falla en la estrategia que había parecido tan brillante durante tanto tiempo? Porque el monopolio de 30 años no fue un triunfo de la genialidad comercial, fue una trampa. Una jaula dorada que mantuvo a Pepsi cómoda y complaciente mientras el mundo real evolucionaba sin ella. Regresa por un momento a 1989, a la imagen de los buques de guerra soviéticos siendo vendidos como chatarra para financiar una expansión de refrescos. Esa imagen contiene, comprimida dentro de ella, casi todo lo que necesitas entender sobre el final de la Guerra Fría. La Unión Soviética había pasado 40 años construyendo la segunda fuerza militar más grande de la historia. Había sacrificado el bienestar de su pueblo, la comida, la ropa, los apartamentos, para financiar un establecimiento militar que pudiera igualar a Estados Unidos arma por arma. Y al final, cuando el sistema no pudo sostenerse más, esas armas no tenían valor. No podían comerse, no podían intercambiarse por los bienes que la gente necesitaba.
no podían convertirse en la moneda que una economía moderna requiere. Lo único por lo que podían intercambiarse, al final, era por Pepsi. Es una de las ironías más perfectas de la historia. El complejo militar industrial soviético, que había definido la identidad nacional y consumido sus recursos durante medio siglo, valía en última instancia unos 3.000 millones de dólares en infraestructura de refrescos. La Unión Soviética podía destruir el mundo, solo no podía alimentarlo. Y aquí está la advertencia que esta historia contiene para todos los que vendrán después. La tentación de confundir el poder militar con la fortaleza nacional no murió con la Unión Soviética. Es una tentación que cada gran potencia enfrenta. Y la historia del siglo XX es, en muchos sentidos, un largo catálogo de los desastres que resultan cuando las naciones sucumben a ella. El caso soviético es simplemente el ejemplo más dramático, el que terminó con buques de guerra siendo vendidos por refresco. Donald Kendall murió en 2020, a los 99 años. En su larga vida había sido veterano de la Marina, vendedor de jarabe, titán corporativo, diplomático informal y, brevemente, comandante de una pequeña flota naval soviética. Su legado es complicado, como suelen serlo los de las personas consecuentes. Por un lado, el acuerdo Pepsi soviético fue un triunfo genuino. Los 30 años de Pepsi en la Unión Soviética crearon conexiones humanas reales. Trabajadores soviéticos que aprendieron a operar equipos occidentales, gerentes que aprendieron a pensar en preferencias del consumidor, consumidores que desarrollaron expectativas de calidad occidental. Kendall mantuvo canales de comunicación abiertos durante algunos de los momentos más peligrosos de la Guerra Fría. Esas conexiones no causaron el colapso soviético, pero fueron parte del vasto tejido de presiones que hizo al sistema cada vez más difícil de sostener. Por otro lado, PepsiCo hizo negocios con la Unión Soviética durante toda la era del Gulag, durante la supresión del levantamiento húngaro en 1956, durante la invasión de Checoslovaquia en 1968, durante la invasión de Afganistán en 1979. Priorizó el acceso al mercado sobre la coherencia moral. ¿Puede el comercio cambiar los regímenes autoritarios? ¿O simplemente los sostiene? La evidencia sugiere que la respuesta es, a veces ambos, y rara vez sabes cuál hasta que termina. En algún lugar de los archivos de la Associated Press hay una fotografía. Fue tomada en Moscú, en el verano de 1959, en el Parque Sokolniki. Un hombre bajo y de cara redonda con traje oscuro sostiene una pequeña taza de papel. Mira a la cámara con una expresión que es en parte diversión, en parte desafío. La expresión de un hombre que sabe que este momento, sea lo que signifique, no es el fin de la lucha. Su nombre es Nikita Khrushchev. La taza contiene Pepsi Cola. 30 años después, su país cambiaría sus buques de guerra por el derecho a seguir bebiéndola. 40 años después, su país ya no existiría. Los submarinos que una vez patrullaban las profundidades del Atlántico frío serían desguazados en astilleros noruegos. Las banderas rojas serían arriadas por última vez en el Kremlin. Las estatuas de Lenin caerían en plazas de todo el mundo. Y todo lo que quedaría de la segunda superpotencia más grande de la historia sería el recuerdo. Y la pregunta de si todo podría haber sido diferente. El hombre que le entregó la taza, Donald Kendall, el vendedor de Sequim, Washington, viviría hasta los 99 años. Dirigiría una de las corporaciones más grandes de América. Sería amigo de presidentes y confidente de premiers soviéticos. Y sería recordado, al final, principalmente por entender antes que casi nadie que el telón de acero no estaba hecho de hierro. Estaba hecho de deseo. Y el deseo, a diferencia del hierro, puede disolverse. Un sorbo a la vez. La Unión Soviética cambió su armada por Pepsi. Y el mundo nunca volvió a ser exactamente el mismo.